Paz, hermanos y amigos, Dios los bendiga. Desde aquí de Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra del Señor para todos aquellos que desean escucharla, para todos aquellos que tengan el deseo en su corazón de aprender la palabra de Dios. Yo soy el pastor Roberto Badalasi, Dios le bendiga y estoy aquí juntamente con mi hijo, el cual va a pasar a saludarnos. Dios los bendiga, hermanos, yo soy Bautista. Amén. Damos gracias a Dios y hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15 y versículo 11. Amén. Va a pasar a leer mi hijo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén, gloria al Señor. Y luego dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese, querido amigo y hermano, que aquí en la palabra del Señor nos está hablando, lleva de título Parábola del Hijo Pródigo. Nos cuentan esta parábola, sabemos que una parábola es un ejemplo terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Y en este momento vemos aquí en la palabra del Señor donde hay 2 hijos. Y dice que en la palabra del Señor uno de ellos, el menor, le dice a su padre, Padre, dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice aquí la palabra del Señor. Y dice que tomando todos esos bienes que el padre le había dado, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, dice, se fue a una provincia apartada y desperdició todos esos bienes viviendo perdidamente. Vemos aquí en la palabra del Señor que este hijo, un hijo ingrato, un hijo menor, en el cual él aspiraba realmente conocer el mundo. Estaba con su padre y con su hermano trabajando en aquel campo, trabajando en aquella hacienda, donde tenían peones, donde tenían gente criados, donde realmente habían amasado una fortuna. Pero este muchacho realmente no esperó el poder cobrar su herencia cuando su padre ya no esté más, sino que realmente él decidió ir ante su padre y decirle, Padre, yo quiero la herencia. Fíjese qué ingratitud, porque un hijo siempre cobra una herencia ya cuando el padre y la madre no están más. Pero en este momento, este hijo que quería conocer lo que era el mundo, le dice, Padre, dame la herencia que me corresponde estando tú en vida. Y el padre, un padre amoroso, no le ofreció resistencia, sino que realmente le dio la parte de los bienes que le correspondían a él. Pero nos dice aquí en la palabra del Señor que este muchacho, dice, no pasado muchos días, se fue a una provincia apartada donde tal vez nadie lo conocía y con mucho dinero se tienen muchos amigos ocasionales. El dinero hace que mucha gente te rodee por el poder, la fortuna, y todas estas cosas hacen ganar muchos amigos y amigos imaginarios porque son amigos del momento. Pero dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una persona que nunca había manejado dinero, no sabía cómo manejarse y con su dinero conseguía todo lo que él quería, viviendo perdidamente. Pero dice que no duró mucho, porque en una bolsa que siempre se saca y nunca se agrega, realmente no dura mucho el dinero dentro de una bolsa así. Más cuando se tienen amigos ocasionales, de los cuales en los boliches el que tiene dinero paga la vuelta de los tragos y todos los gastos y los accesorios. Y vemos, amigos y hermanos, que esto no le duró mucho y dice que comenzó a faltarle el dinero. Pero en ese tiempo dice que vino una gran hambre en esa región y empezó a buscar trabajo. Y como no encontraba ningún trabajo, se arrimó
al dueño de un campo y le pidió trabajo y le dijo, mirá, yo lo único que puedo darte es para que tú vayas a apacentar los cerdos, a cuidar en el chiquero a los cerdos, a darles de comer y a mantener ese lugar apropiadamente como para que los cerdos puedan vivir. Acá estamos hablando de un muchacho, un hebreo, a los cuales realmente el trabajo de los cerdos, de cuidar chanchos, no le favorecía totalmente, por cuanto ellos tienen a este animal como un animal inmundo, de los cuales le es prohibido aún hasta comerlo y apacentarlo. Un muchacho que había estado viviendo siempre con una buena calidad de vida, imagínese en una estancia, con peones, con gente a su cargo, no le faltaba nada, no le faltaba alimento, no le faltaba dinero, no le faltaba trabajo, no le faltaba ropa, pero en este momento se encontró fuera de su ambiente y empezó a faltarle. Y lo único que tenía para hacer era arrimarse a esa hacienda a cuidar a los cerdos. Y para él era un trabajo realmente deshonroso, como para cualquier otro judío. Vemos, hermano, aquí la palabra del Señor que dice que él cuidaba y le daba de alimento a los cerdos, algarrobas y todas las sobras que un cerdo come. Pero dice que tanta era la hambre que él tenía que aún deseaba comer la comida de los cerdos, pero ni aún así le daban. Y pasado un tiempo, pasado algunos días, dice que volvió en sí. El decir que volvió en sí significa que empezó a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo me vine tan abajo? ¿Cómo dejé la casa de mi padre donde tenía alimento de sobra, vestimenta de sobra, y aquí me encuentro con un harapo de ropas, todo sucio, lleno de olor a chiquero y muriéndome de hambre? Ya sé lo que haré, dice. Volvió en sí, como una persona que después de un desmayo vuelve en sí. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Entonces este muchacho se dirige hasta la casa de su padre, hasta el campo de su padre, y nos dice la palabra del Señor, de que cuando su padre lo vio de lejos venir, dice que lo reconoció. Era como si veía venir a un fantasma, porque este muchacho se fue con su ropa de gala, se fue realmente limpio, con calzados en sus pies, tal vez con un manto, en su mejor vestido, y parecía que veía venir a un fantasma, a un hombre todo harapiento y sucio, a una persona totalmente desarreglada. Pero dice que el padre lo vio de lejos y lo conoció aún de lejos. Y dice que corrió a su encuentro, y dice que cuando llegó el hijo hasta donde estaba el padre, le dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus peones, déjame dormir en el galpón juntamente con los peones, y que yo pueda comer de lo que ellos comen. No te pido que me recibas como uno de tus hijos, sino que recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dice que movido a misericordia, lo abrazó y lo besó, y llamó a sus sirvientes y les dijo, pónganle un vestido nuevo, un anillo en sus manos, calzado en sus pies, y luego llamó a otro de sus sirvientes y le dijo, vayan hasta la hacienda, y ese becerro gordo, el cual teníamos engordando para fin de año, mátenlo, hácenlo, vamos a regocijarnos y vamos realmente a hacer fiesta, porque mi hijo, se había muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjese, esta parábola nos enseña el amor de un padre y cómo podemos comparar el amor de un padre humano al amor del Padre Celestial.
Tal vez muchos de nosotros nos hemos alejado de la casa de nuestro Padre Celestial. Nos hemos desviado de las cosas de Dios. Nos hemos apartado. ¿Y a dónde hemos llegado? Aquel que ha conocido al Señor, aquel que ha conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo había limpiado, nos había dado unas vestiduras nuevas y había escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Pero cuántas personas que luego que conocen al Señor abandonan por distintas causas las cosas de Dios y vemos dónde van a parar. Como este hijo pródigo que teniendo todas esas riquezas, que teniendo todo a su alcance, decidió vivir una vida perdida, viviendo perdidamente, con amigos y amigas del momento. Pero dice la palabra del Señor que perdió todo lo que tenía. Y tal vez tú seas uno de ellos, amigo y hermano que me estás escuchando, que te alejaste de Dios y has perdido todas las bendiciones que Dios te había dado. Pero como ese hijo pródigo que llegó a la casa de su padre porque volvió en sí, hoy es necesario que tú también vuelvas en sí, que vuelvas en ti y que renuncie a la vida del mundo, porque el mundo lo único que te puede llegar es a que te revuelques en un chiquero y que te dé ese olor a cerdo, el olor a muerte. Pero qué bueno es si puedes reflexionar, porque hay un Padre amoroso que quiere recibirte. El Padre es el Padre Celestial, que te ve venir de lejos y aún te reconoce. Fíjese, nosotros tal vez, aunque no muchos de nosotros no nos hemos desviado del camino del Señor nunca, pero en alguna oportunidad estuvimos en el mundo también revolcándonos en ese cieno, revolcándonos en ese chiquero que representa los pecados del mundo. Pero Dios nos miró de lejos y nos reconoció y dijo: este es mi Hijo. Y cuando hemos venido hacia Él con humillación, cuando hemos venido hacia Él con todo el cariño, Él nos ha recibido, nos ha abrazado y dice que ha puesto vestiduras nuevas en nosotros. Dijo: vestirle de la mejor vestidura, dijo. Poner un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Vemos que este joven había vuelto semidesnudo, había vuelto sin zapatos y había vuelto descalzo. Y estábamos desnudos nosotros también ante la presencia del Señor. No podíamos ocultar nuestros pecados. Nuestros pecados nos habían ensuciado, como este muchacho estaba con su vestidura sucia por haber entrado en ese chiquero. El chiquero que representa al mundo, hermano. Y comíamos las cosas del mundo, comíamos las cosas del pecado, las cosas inmundas. Pero ahora el Señor nos quiere dar de ese maná espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos acercamos al Padre Dios en nombre de nuestro Señor Jesús, Él nos recibe con los brazos abiertos, nos da una vestidura blanca, pone anillo en nuestros dedos y calzado en nuestros pies, y tapa nuestras vestiduras, tapa nuestras desnudez con las vestiduras blancas de la justicia del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarme. Dice la palabra del Señor que hay regocijo, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando viene a los brazos del Señor y el Señor Jesús lo recibe con sus brazos abiertos y no le reprocha. El Padre le podía haber reprochado y diciendo, desparramaste toda nuestra fortuna, tiraste todo lo que yo te di a la basura, ahora márchate de aquí, ya no te quiero, no te recibo como mi hijo. Pero fue todo al contrario. Dice que este Padre amoroso, dice el verso 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Aún tal vez estás lejos de Dios, pero Dios te ve y te recibe con su misericordia. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Tal vez tú estás escaso de amor, tal vez has sido rechazado por muchas personas, pero Dios no te rechaza. Dios viene a tu encuentro, Él te abraza y dice aquí la palabra, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Dice acá la palabra del Señor, porque mi hijo había muerto, dice, y ha resucitado, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios quiere regocijarse juntamente contigo, amigo y hermano. Si estás lejos del Señor, Él quiere que tú vengas a su encuentro, y Él te espera, y te quiere poner vestiduras blancas, anillo en tus manos, calzado en tus pies, y lo más importante, escribir tu nombre en el libro de la vida. Luego sigue hablando la palabra del Señor, que el hijo mayor, cuando llegó a la casa y vio la música, y vio las danzas, y vio la fiesta, preguntó qué había pasado. Y los sirvientes le dicen, tu hermano menor ha venido, y tu padre, como lo ha recibido, dice, bueno y sano, dice, ha hecho matar el becerro gordo y está haciendo fiesta y regocijarnos. Mas el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la fiesta. Luego su padre salió y le dijo, ¿por qué no quieres entrar? Y el hijo mayor le dijo, padre, yo siempre te he servido, siempre he estado a tu lado, y nunca ni siquiera me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero ha venido tu hijo, que ha desperdiciado tus bienes con rameras y viviendo perdidamente, y has hecho matar el becerro gordo. Y el padre, ¿sabe lo que le dijo? En el verso 31, entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto nos da una enseñanza también para aquellos que realmente estamos siempre con el Señor, y cuando vemos venir a un pecador, vemos cómo nuestro Padre amoroso lo recibe con todo el amor. Y el Padre le dijo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, Dios nos dice a nosotros que no nos hemos ido de las manos del Señor, y nos dice que nos ama de la misma manera que ama al pecador que viene arrepentido ante los pies del Señor, porque una vez también nosotros también hemos venido arrepentidos ante las manos del Señor. Dijo, y todas mis riquezas son tuyas. Las riquezas que más podemos tener, amigo y hermano, es la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Si tú estás lejos del Señor y quieres reconciliarte, te invito a hacer una pequeña oración juntamente conmigo. Hazla de todo corazón.
Habla a tu Padre en el nombre de Jesús y en esta oración reconcíliate con Dios. Si quieres hacerlo, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, vengo ante ti como un hijo pródigo. He desperdiciado tus bendiciones, me he alejado de ti y he llegado a un chiquero espiritual. Quiero ser limpio, quiero ser vestido de vestiduras blancas, quiero obtener el perdón y llamarme hijo tuyo otra vez. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Sálvame, Señor, y sálvame a toda mi familia. Recupérame, Señor. Soy tu Hijo lavado por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.